Estamos viendo la institución que la Iglesia creó para combatir la herejía, concretamente a los cátaros, la Inquisición. Recuérdese que en el siglo IV Teodosio mandó matar a gente que había matado a un funcionario. San Agustín, que murió en el 430, favorecía que le quitaran la iglesia a la fuerza a los herejes donatistas. El derecho penal bizantino condenó a muerte a los maniqueos. Justiniano persiguió a los herejes en el siglo VI. Carlomagno, que murió en el 814, mató sajones, miles de sajones, porque le mataron unos misioneros. Y ya hubo críticas contra las brutalidades contra los herejes. Y el mismo Bernardo de Claraval, San Bernardo, criticó que se matase a herejes y judíos. Ya en el siglo XII, a petición de príncipes y obispos, en un concilio en Francia, iniciaron las averiguaciones. La palabra averiguar también es inquirere, inquirir. Estaban averiguando. Y el tercer concilio de Letrán del 1179 convocó a una cruzada contra los albigenses. La palabra albigense viene de una ciudad que se llama Albi, donde había tantos cátaros que esa es otra manera de llamar a los cátaros, albigenses, porque eran de la ciudad de Albi. Lucio II accedió, de acuerdo con Federico Barbarroja, promulga una decretal donde excomulga a todos los herejes, especialmente a los cátaros. Y se inicia la Inquisición episcopal. Los obispos están encargados de investigar quién es hereje en su diócesis. Estamos en el siglo XII y muy pronto, ya a finales del siglo XII, en Aragón se manda quemar a los herejes que no se arrepientan, ya en el siglo XII. A finales del siglo XII, en la bula Vergentis Insenium, confirma lo dicho anteriormente. El pecado de herejía es declarado de lesa majestad. Entendámonos, en este momento se está recuperando el derecho romano. Y en el derecho romano, todo el que atente contra el emperador hay que matarlo. Ahora el Papa dice, el hereje atenta contra la majestad de Dios. Hay que proceder contra el hereje. Y le repito, cuando mataron a su legado, a Pedro de Castelnau, el Papa convoca una cruzada. El Papa dice, tú eres cómplice. Al conde de Toulouse le dice, usted es cómplice de los cátaros. Y los cruzados, enemigos de los cátaros, fueron tan ambiciosos que Inocencio III se queja contra Simón de Montfort, porque los cruzados en Francia aprovecharon no solamente derrotar herejes, sino también, si podían, cogerse tierra de cristianos. Francia avanzó mucho en su unidad política. Francia en ese momento estaba dividido en varios principados, pero avanza porque los cruzados le dan más poder a la realeza, le van a dar más poder. Y el Papa le dice a Simón de Montfort, óigame, usted ha derramado sangre de católico, usted ha actuado mal. Y mientras el rey de Aragón estaba guerreando contra los sarracenos, tú te aprovechaste de eso para quitarle tierras. Este es un caso muy famoso que se lo van a encontrar si estudian historia. Cuando sitiaron la ciudad de Béziers, le dijeron
a Simón de Montfort: Simón, vamos a atacar la ciudad, pero allá hay gente católica, no todos son herejes. Y este hombre dice: mate a todo el mundo, que Dios sabrá distinguir cuáles son los buenos de los malos. Pero hasta donde yo sé, eso es un cuento, eso son cosas, es como dicen que cuando Galileo se bajaba de la tribuna, dijo: por si mueve, y sin embargo se mueve. Eso es mentira, eso lo inventaron después. O que Lutero clavó en la puerta de una iglesia, no sé, eso lo inventó Melacton mucho tiempo después. O sea, estos son inventos que nadie más ha recogido esa palabra. En agosto de 1209, luego de derrotar la última población albigense, les propuso a los nobles adueñarse de las tierras y nadie las quiso. No querían despojar a nadie. En cambio, Simón de Montfort se cogió todas las que pudo. Y en el concilio de Letrán, Inocencio III, a quien vemos ahí, va a volver a salir porque fue el que apoyó y aprobó a los dominicos y a los franciscanos, el Papa. Lo veremos más adelante. Bueno, él extiende para toda la iglesia lo que se había estipulado. Su sucesor, Honorio III, continuaron luchando contra los cátaros. Gregorio IX canonizó a Francisco de Asís y este hombre, Gregorio IX, aprueba el uso de la fuerza contra los herejes y acepta el derecho imperial que quema a los herejes. Luis VIII, todo hereje hay que castigarlo con la animadversio debita, con la debida hostilidad a su pecado. Y aquí en el Sínodo de Tolosa se decreta por primera vez la composición de un tribunal permanente, un colegio permanente de jueces con poderes episcopales, etc. Miren, la palabra Inquisición no puede tener peor fama, y así es, así fue. Hay que saber que esta gente investigaba bajo amenaza, con coacción. Tú no conocías a los denunciantes, no había careo delante de los denunciantes, es verdad, pero había una investigación. Yo quiero decir esto porque en el siglo XX y hoy en día ha habido masacre sin ninguna investigación de poblaciones enteras, masacre de poblaciones enteras, porque lo decretó así un poder. Por ejemplo, ahora mismo en Irán, todo el que sea disidente lo pueden matar con permiso del Estado, sin ninguna investigación, ni juicio, ni nada. Gregorio IX aceptó que los herejes pertinaces, luego de ser amonestados, recibieran la pena de muerte. Y ahora la Inquisición, en este momento del siglo XIII, pasa a ser una institución de derecho pontificio. Se esperaba de la Inquisición pontificia que asistiera a los tribunales de las diversas diócesis, pero con frecuencia lo que ocurrió fue que la Inquisición pontificia tomaba el lugar de los tribunales. Y hubo Inquisición en Francia, Italia, Alemania, etc. Y en esa época se usaba la tortura en todos los tribunales y la Iglesia usó la tortura también. Ya a mitad del siglo XIII, la Iglesia usa la tortura. Y se mató a mucha gente inocente. Aquí hay una tarja, esta es en España, yo creo que esto parece, no sé si será catalán, no sé, ciertamente está muy cerca del castellano. Dice: en memoria de los vecinos de esta ciudad, esta villa, condenados por la Inquisición, por sus creencias. Aquella sociedad consideró la herejía como un atentado contra las bases de la misma sociedad, y las mismas autoridades temporales eran súbditos del Papa. Obispos y reyes
estaban de acuerdo. Fueron los reyes quienes iniciaron la represión. Y el derecho romano castiga con la muerte a todo el que atente contra el emperador. En aquellos tiempos se ignoraban plenamente los derechos naturales. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, hasta el siglo XVII en Inglaterra, cualquier juez o autoridad podía tener preso a una persona sin ni siquiera decirle de qué lo acusaban. Eso está ocurriendo hoy en día en algunos países. Ya en ese momento en Inglaterra existe lo que se llama el derecho de habeas corpus. Usted tiene preso a este señor, ¿de qué lo acusa? No tengo de qué acusarlo, suéltelo, tiene que soltarlo. ¿Me explico? Sí. Hoy en día todavía meten preso a gente y ni siquiera le dicen de qué se le está acusando, ¿no? Para que no, tampoco pensemos que esta gente eran los únicos salvajes, ¿no? La iglesia no se quedó en la simple represión. Como veremos en la próxima vez que nos reunamos, vamos a ver a los franciscanos y los dominicos abriéndose paso. Y yo quiero leerles las palabras de un gran historiador alemán. Su obra más importante está gratis en internet. Es una historia de la iglesia muy famosa en 2 volúmenes. Está gratis en internet. Joseph Lorz. La Inquisición fue una institución terrible. Por ella se vertió mucha sangre inocente. Por ella se perpetraron muchas crueldades. No fue ni un medio apropiado para poner en claro el verdadero estado de cosas, dado que también empleó el tormento, ni especialmente adecuada para promover un cambio de pensar. Y esto lo demostraron sobre todo los mismos representantes de la institución cuando desconfiaban terriblemente de la retractación así arrancada. Tampoco fue la expresión del Espíritu de Jesús, a menos que se pueda dudar en general de la seriedad de la fe de aquellos que la manejaban. Pero no sería históricamente serio querer achacar a la iglesia en exclusiva los abusos de la Inquisición. Culpables fueron también las ideas de la época, todavía rudas y brutales en algunos aspectos, pero naturalmente también la unión vital de lo religioso y lo estatal. Es decir, el Estado usaba la religión para reprimir y la iglesia usaba al Estado para reprimir, las dos. También, en fin, hay que destacar con toda energía el acto concepto de la verdadera fe que aquí se manifiesta, es el supremo bien sobre la tierra, a nada comparable y menos a la vida corporal. La Inquisición y la quema de herejes desapareció, no con los reformadores del siglo XVI, ellos también, tanto Calvino como por ejemplo Isabel de Inglaterra, mataron a los que se oponían a sus ideas, como ocurrió dentro del catolicismo. Así estamos llegando al final de esta sesión, donde hemos visto cómo Gregorio VII enfrentó a Enrique IV de Alemania para que no le nombrara obispo. Cómo la Iglesia Católica, desde el 1095 hasta 1291, luchó contra el Islam a través de las cruzadas y cómo al regreso trajeron ideas heréticas que se manifiestan sobre todo en el catarismo, que fue combatido por esta institución terrible que tanto ha dado que hablar, la Inquisición, que con toda su violencia no se diferencia de la práctica actual de muchos gobiernos vigentes. Muchas gracias.